Hace una semana aprendíamos de la vida de José, ¿verdad? Que José aprendió a ser fiel a pesar de sus circunstancias. Y yo te hacía una pregunta y te decía, ¿tú seguirías siendo fiel a Dios si Dios no respondiera a tus oraciones? Sabemos que Dios es un Dios todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero la semana pasada entrábamos y nos preguntábamos esto porque hay veces que nuestro amor por Dios y nuestra fidelidad a Dios está condicionada a lo que Él puede hacer por mí. Como un hijo a su padre: papá, si me das, te amo; si no me das, o si un día no tienes para darme, ya no te amo. Y hay veces que esto se refleja en nuestras vidas, un amor hacia Dios condicional. Pero si le pagáramos a Dios con la misma moneda, sería un amor incondicional. Dios amó al mundo, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué de importante tiene morir por alguien bueno? Dice Romanos capítulo 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Ese es el amor incondicional de Dios. Y yo te compartía con todo mi corazón algo que me había encontrado por ahí. Y Dios me había hablado en mi corazón y dije, de parte de Dios, yo quiero enseñarlo a la iglesia, quiero compartirlo para que sea de bendición y para la gloria de Dios. Sé que para muchos fue de bendición, amén. Pero la historia quedó a la mitad y hoy continuamos con la historia de José. Sabes, José respondió con sabiduría. Dios lo llevó a no responder con reacciones. Las reacciones nos convierten en un reflejo. Somos el reflejo de las reacciones que tenemos. Nuestra respuesta natural es reaccionar ante las cosas, ante las adversidades. Si tú y yo respondiéramos naturalmente ante cualquier circunstancia, no nos iría bien. Literalmente, las cosas que resuelven las malas situaciones es nuestra respuesta no natural. Cuando no respondemos de acuerdo a nuestras emociones, sino conforme a sabiduría de Dios, conforme a fidelidad de Dios, conforme a una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas, ahí vamos a resolver situaciones. El mundo entero está cansado de cristianos que no tienen un reflejo, que no manifiestan a Cristo, solo reflejamos nuestras reacciones carnales. Pero Dios nos está enseñando y nos está animando, aleluya, a reaccionar con sabiduría, amén. Cuando tú reaccionas, aquí va a estar en esta pantalla esta frase matona, ¿verdad? Cuando tú reaccionas, cuando yo reacciono, me convierte en la disfunción que tanto rechazo. Cuando tú y yo reaccionamos carnalmente, de acuerdo a nuestras emociones, a nuestras vísceras, nos convertimos en la disfunción que tanto rechazamos. Este mundo es un mundo disfuncional, lleno de envidia, de coraje, de diente por diente, de ojo por ojo, de regresar mal por mal, de pagar con la misma moneda, ¿sí o no? Este mundo está caído y es un mundo disfuncional. Y la forma reactiva es de cada día responder con emociones, con vísceras. Pero tú y yo, cada que reaccionamos de esta manera, nos convertimos en la disfunción que tanto rechazamos. Me dieron rechazo. En vez de mostrar el amor y el perdón de Dios, ¿qué mostramos? Rechazo también. Nos tratan con envidia, nos separan por envidia. ¿Qué hacemos? También separación. Pero cada vez que tú y yo reaccionamos de esta manera, nos convertimos en la disfunción que tanto rechazamos. Como aquella frase que nos convertimos en lo que un día juramos no convertirnos, ¿verdad? Avengers capítulo 2, ¿verdad? Así que todos hablamos una capacidad. Todos aquí somos candidatos a responder mal. Aquí piensa en ti en esta mañana. Tú y yo somos los reaccionadores. Tú y yo somos los que a veces nos guiamos por vísceras. Pero así de igual manera, tú y yo somos los candidatos a responder con sabiduría. El Espíritu Santo nos ha dado todas las herramientas, hermano. Como que no sabías, ¿verdad? Di amén. Hoy te recuerdo que Dios te dio la capacidad para aprender a reaccionar con sabiduría.
y veíamos un poquito acerca de la historia de José. Y te decía una frase la semana pasada que le pude compartir a mi hijo. Isán está creciendo y cada vez Isán saca mejores frases también. El día de anoche se me ocurrió decirle, ¿puedes orar por mí? Y me dijo, sí, papá, yo voy a orar por ti. Y ya se acomodó y le hace, en el nombre de Jesús, amén. Y así me encantó su oración, conciso y macizo a lo que iba, y yo la recibí. Dije, me encantan esas oraciones de Isán. Pero le escribí un libro que le estoy escribiendo, un cuadernito como se parece a este, y cada cierto tiempo le escribo frases. Y hace poquito le escribí, mijo, la gente a veces hace, no te hace. No quiero que te tomes nada en serio. Hay veces que ¿cuántos tienen hijos adolescentes? Y los papás que van para allá, vas a ver unas carotas que te va a hacer tu hijo y vas a sentir como que te odia con todo su corazón, pero no te odia, es el comportamiento de un adolescente. Aquí en la iglesia pueden haber acciones que te ofendieron, que te sientas rechazado, que te sientas que fue contra ti, pero no fue contra ti. Vino de una persona que no tiene comunión con Dios, una persona que no se sujeta al dominio propio del Espíritu Santo. Eso que te hizo a ti se lo hace a todo mundo, de verdad, de verdad. Y yo le decía a mi hijo, no te creas tan importante, bebé, porque pasan cosas. El mundo está caído, hermanos, y hay cosas que tú y yo vivimos todos los días, que no es que nos hagan, es que es el comportamiento natural a veces de una mente carnal. Amén. O simplista. Así que muchas veces nuestra naturaleza nos va a llevar a reaccionar. Sin embargo, tenemos que ser intencionales. Di conmigo, intencionales. Dile al que está a tu lado, tienes que ser intencional. Hay un trabajo que hacer. Amén. Y hablamos la semana pasada de esto que estábamos aprendiendo, es que nuestra respuesta tiene que ser mesurada, calculada y dada con sabiduría. Solo así tendrá un alto impacto. Y vemos cómo hay tantas personas llenas de fe que han pasado por situaciones bien difíciles, bien dolorosas, pero que han sabido reaccionar con sabiduría. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, aquí te lo voy a poner, si tú eres un seguidor de Jesús, vienes, levantas tus manos, adoras con todo tu corazón, pero tú vives reaccionando, entonces no estás haciendo lo que tu rey espera que hagas. Ahí déjala y tómenle una foto todos y tómense una selfie ahí, recuerden esto, si tú no estás actuando sino reaccionando, entonces no estás haciendo lo que tu rey espera que hagas. Jesús, nuestro rey, nos guía cada día a dar buenas respuestas, vivir de buenas respuestas y no de reacciones. ¿Acaso a Cristo no lo abofetearon? ¿Acaso no levantaron falso testimonio contra Cristo? Cuando lo cachetearon, escupieron, laceraron y lo humillaron delante de la gente, ¿acaso no le decían a Cristo, defiéndete, defiéndete, ¿acaso tú no eres el Hijo de Dios? ¿Y qué respondía Cristo? ¿Con un qué? Diciendo, tú lo has dicho. ¿Cuántos de nosotros respondemos así como Jesús, hermano? Tú lo has dicho. Amén. Y no de forma sarcástica. A veces en las relaciones humanas, en el matrimonio, en las amistades, nos encanta el sarcasmo. Bueno, pues si tú lo dices, ¿verdad? No, esa es una reacción. Pero Cristo nos ha dado la guía para responder con reacciones. Recordemos un poquito la semana pasada. José era el menor de ¿cuántos hermanos? De 11. José tenía un hermano carnal llamado Benjamín, hijo del amor de la vida de Jacob, llamada Raquel. José y Benjamín fueron los únicos hijos de Raquel, pero Jacob tuvo hijos con otra mujer también, a lo que vino Judá, Rubén, Simeón, Leví y todas las tribus de Israel. Y dice que cuando él era joven, al ser el favorito, lo quisieron matar sus hermanos, lo vendieron a un grupo de
mercaderes que compraban esclavos. Luego lo compra un hombre que era capitán de la guardia de Faraón. Después la mujer de este hombre intentó seducirlo. Al no ceder José, dice que se levantó testimonio falso contra José. Ahora, yo no sé tú, pero hay que aclarar algo. Si Potifar le hubiera creído a su mujer, lo hubiera mandado matar a José. Así que de alguna manera Potifar no creyó, porque sabía que era un hombre fiel y fiel a sus convicciones. Así que lo llevaron a la cárcel durante dos años, que lo habían incriminado injustamente y estuvo en un calabozo. Dice que a los 2 años Dios le manda 2 siervos que llevaban servicio en la casa de Faraón, un copero y un panadero. Entonces un día se acercaron con José, le dijeron: buenas tardes, José, fíjate que tuvimos un sueño, te lo queremos contar. Y José, usado por Dios, dice que interpretó aquellos sueños, dándole como respuesta al copero que el panadero, que iba a morir, y el copero que iba a vivir. Iba a salir a los 3 días e iba a servir a Faraón. Pero después recibe otra traición José, el mismo hombre al que él había ayudado cuando él estaba en una condición negativa, y le dio bendición, le ayudó y le dio palabra. Le dijo: por favor, no te olvides de mí, porque yo estoy aquí y no he hecho nada. Apenas sale el copero y le decían: ¿y José? Y él decía: ¿quién es José? Y se olvidó de él. Pero Dios no se olvidó de José. Y a los 2 años, ahora el faraón tiene un sueño, y el copero se acordó: hay un hombre que interpreta sueño en la cárcel. Vino la oportunidad más importante de su vida para José. Dice que fueron, lo acicalaron, lo bañaron, lo raparon, lo cambiaron y lo presentaron delante de Faraón. Ahora sí, el copero, él en su juicio decía: es tu oportunidad, José. Ahora voy a poder redituarte lo que tú hiciste por mí. Es tu oportunidad. Levántate, José, y haz lo que sabes hacer. Entonces el faraón le hace la siguiente pregunta. Está ahí en Génesis capítulo en el capítulo 41, versículo 16. Me corrigen si esto no es así, pero creo que es así. Génesis capítulo 41, 16. Cuando José responde a Faraón y le dice: no está en mí, Dios será el que te dé respuesta propicia a Faraón. Wow, era la oportunidad de José de salir librado de 16 años de estar de mal en mal, de derrota en derrota. Sin embargo, a pesar de su circunstancia, él glorificó a Dios. Él siguió poniendo a Dios en primer lugar. Él estaba diciendo: yo dependo de Dios. Si puedes dejar el verso ahí, por favor. Yo dependo de Dios. Ahora, José implicaba que era un hombre que lo habían odiado, lo habían traicionado, lo vendieron, lo humillaron, vivió en un calabozo, y enfrente de toda esa experiencia, él dice: oh Faraón, no está en mí. Él estaba diciendo: aún yo dependo de Dios. Nuevamente, imagínate qué escena. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, que a sus 16 años Dios le había revelado los sueños, visiones de que sería bendecido, sería usado para bendecir a su descendencia, pero apenas Dios le da la visión, lo venden, lo traicionan sus hermanos, su casa se voltea en su contra, vienen y lo venden a un grupo de esclavistas. Ahora, ¿cómo se llevaban a los esclavos? Se les ponía un taparrabo, se les llevaba desnudo, iban caminando centenas de kilómetros humillados, ellos no valían nada, y luego llega y por fin le dan un trabajo. En el trabajo hay una conspiración, hay una traición, lo mandan al calabozo injustamente, y todavía dice aquel hombre: yo dependo de Dios. ¿Tú dirías estas palabras? Porque no llega la quincena y siempre decimos: ¿dónde estás, Dios? Existe, Señor. Imagínate José cuando era su momento de levantarse, de brillar. Él siguió diciendo: no viene de mí, Faraón, no está en mí, yo dependo de Dios. Aleluya. José respondía convencido de que Dios estaba
con él, aun cuando parecía que Dios lo había abandonado. Esta es una persona que sabía responder con sabiduría y no solo reaccionar ante la vida. Era una persona sabia y no reaccionaria. Cuando tú reaccionas ante cada situación, te conviertes en la disfunción que tú estás rechazando. Cuando tú reaccionas en la vida, te conviertes en el reflejo de lo que estás reaccionando. Pero José no podía responder de otra manera, sino de la convicción que ya había en su corazón, que estaba convencido que a pesar de que pareciera que Dios lo había abandonado, Dios sí estaba con él. Imagínate caminar ante la vida así. Nada te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Cómo te vas a levantar? ¿Cómo vas a emprender una familia, un negocio? ¿Cómo vas a vivir una jornada de fe, una vida de fe? Cuando todo se pone grueso, cuando todo se pone oscuro y se pone difícil, ¿qué le vas a decir a una persona que está convencido que aunque parece que Dios lo ha abandonado, tiene la convicción de que Dios está con él? No lo puedes vencer, no la puedes vencer. Esos hombres de fe de ese calibre, ¿qué les vas a estar diciendo? ¿Qué les vas a estar diciendo? El enemigo no tiene palabras para tumbar a una persona que está convencida de que aunque parezca que Dios lo ha abandonado, está convencido que Dios está a su lado. Ahí nos perdimos. Un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esta es una gran lección porque todos hemos pasado momentos en la vida donde decimos, ¿y dónde estás, Dios? La verdad. Todos hemos pasado por situaciones donde decimos, ¿y por qué si ella te sirvió? ¿Por qué si él te ha sido fiel? ¿Por qué ha vivido así? Me acuerdo un día aquí me hicieron una pregunta así cuando mi abuela murió. Un primo me decía, Johnny, ¿y por qué mi abuela murió así si ella fue una mujer que le fue fiel a Dios? No habían palabras. Yo no tenía palabras en ese entonces para responder ante esa pregunta tan semejante. Pero mi abuela, aún en sus últimos días, todavía con lucidez, ella estaba convencida que aunque parecía que Dios la había abandonado, estaba convencida que Dios estaba a su lado. Recuerdo una de las últimas escenas con mi abuela. Llegamos en su cumpleaños, ella estaba en una camita, era un huesito, mi abuelita Coco, y mi abuela ya en los últimos días perdió el conocimiento, pero abría sus ojos y estaba ahí, pero a lo mejor aquí ya no estaba. Y en su último cumpleaños hubo fiesta, mariachi, algarabía, mucha comida, pero mi prima, quien la estaba cuidando, decía, casi nadie entró a ver a mi abuela. Fue lo que se me hizo triste. Todos hicieron un fiestón y casi no. Y cuando llegamos la familia, casi ni saludamos, nos fuimos derecho a ver a mi abuela y llevamos una guitarra y empezamos, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios. Y como que mi abuela se enderezó y estaba. Y mi abuela, a pesar de que parecía que Dios no estaba ahí, estaba convencida de que Dios estaba a su lado. Imagínate, José, qué respuesta: no está en mí, dependo de Dios. Imagínate cuando alguien ya responde así, a pesar de que no está en la mejor temporada de su vida o está viviendo circunstancias que rebasan o se siente que rebasa su fe. Son personas que han formado el carácter de Cristo. Y Dios nos está invitando a nosotros a responder con sabiduría, a vivir con sabiduría, a confiar y estar convencido que aunque todo parezca que Dios nos ha abandonado, estar convencido de que Dios está a nuestro lado. Era la oportunidad de José. Ahora imagínate al lado de Faraón, ¿quién estaba? El copero, que se había olvidado de él, pero también estaba ¿quién? Potifar, porque era el general del faraón. Y estaban todos, sí, José, lúcete por favor, lúcete por favor, te queremos de nuestro equipo. Y José dice, no, yo no puedo interpretar ese sueño. Y dijeron todos, cuello. Pero dijo, no depende de mí, sino de Dios. Imagínate. Ahora, Faraón, decíamos la semana pasada, estaba rodeado de dioses.
ahí, wow, estaba rodeado de dioses. En ese tiempo de José, dicho sea de paso, ¿verdad? El pueblo de Israel no era monoteísta, era monolátrico. Monoteísta es un solo Dios y solo hay un Dios, ¿dan gloria a Dios? Pero en ese entonces muchos de ellos pensaban en monolatría. Significa que sí pensaban que había un Dios poderoso y había más dioses de su nivel, ¿verdad? Pero José se mete y les dice, no está en mí, sino está en Dios. Y Faraón, a pesar de su cultura, confió en el Dios de José. Y vemos cómo Dios lo usó con sabiduría. Y cuando él interpretó el sueño del Faraón, que dijo, vendrán 7 años de abundancia y luego vendrán 7 años de escasez, dice que al escucharlo Faraón y entendió que el Espíritu de Dios estaba en él, lo puso como administrador. Es lo que pasa cuando no reaccionas, sino cuando respondes calculadamente, mesuradamente y con sabiduría. La demás gente puede ver el reflejo del Espíritu Santo en tu vida. Faraón dijo, tú tienes al Espíritu de Dios. ¿Tus vecinos pueden decir que tienes al Espíritu de Dios? Cuando está el tráfico y alguien se te atraviesa, ¿pueden ver que tienes al Espíritu de Dios? De repente vienes a la iglesia y fum, 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 y hay carros rebasando a todo, pitándole a todos, diciéndole de cosas, y atrás el pescadito, ¿verdad? No, es que va tarde a la iglesia el hermano, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Pero mira, él pudo manifestar que tenía el Espíritu de Dios. Y en la epigrafía, esto yo también lo estoy aprendiendo, en la epigrafía egipcia hay documentación que hablan del tiempo de José, que hubo una gran hambruna. Así que aún hay datos históricos que hablan de la hambruna que vivió Egipto. Pero mira que dice Génesis 41, 57. Y en esto nos fuimos quedando, o nos quedamos la semana pasada. Génesis 41, 57 dice que además todos los países llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. El río Nilo se secó en aquel entonces y alcanzó a la tierra de Canaán. Y en la tierra de Canaán, ¿quién estaba? El papá de José. Él pensaba que había muerto. Sin embargo, dice que cuando llega la hambruna a la tierra de Canaán, él le dice a sus hijos, ¿por qué se ven entre ustedes? Vayan y compren trigo. A lo que los hermanos emprendieron su camino. Probablemente los hermanos, entre ellos, quieras o no, su mirada averiguaba de que algunos sospechaba que quizás José seguía con vida en la tierra de Egipto. Pudiera ser. Pero ahora vienen y se presentan delante de José. ¿Delante de quién se presentan? Delante de José. Ahora José era el segundo después del gobernador. José era la persona después de Faraón con más autoridad y ahora estaba enfrente de las personas que le habían hecho daño en su vida. Porque hay gente que le han hecho daño en su vida. Al menos, no voy a decir todos, pero una gran mayoría hemos vivido experiencias con personas que nos han hecho daño. Pero ahora mira, y aquí va a estar en pantalla esta pregunta, hazte esta pregunta conmigo: ¿cómo actúas cuando tienes enfrente de ti de rodillas a las personas que más daño te han hecho? José, me imagino que al verlos se empezó a acordar, porque dice que se acordó de sueños que había tenido. Dijo, fueron los que me vendieron. Él, de hecho, fue el que me amarró. Él fue el que le mandó a hablar a los mercaderes. Empezó a tener visiones y recuerdos que empezaron a inundar su espíritu, sus emociones en ese momento. Pero, y aún dice la palabra ahí en Génesis 42 que José así lo reconoció. Ellos no reconocieron a José porque ahora lo vieron grande, lo vieron con autoridad, lo vieron muy guapo, lo vieron de bendecido. Ellos no reconocieron a su hermano, pero José dice que los reconoció de inmediato, ahí en el capítulo 42. Y ellos vinieron, se postraron solo por tradición, y José para ellos fue irreconocible. Amén. Pero ahora José tenía delante de él los 10 culpables y responsables de todo lo que le había pasado. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando ya Dios te dio autoridad, cuando ya Dios te bendijo, cuando tienes los medios y la oportunidad para echar en cara
o responder y pagar con la misma moneda a aquellos que un día te dañaron. Recuerdo hace años, cuando yo antes de casarme, como unos 6 años antes, estaba en una reunión con excompañeros del instituto. Entre ellos estaba un gran amigo mío, que hoy es pastor en Aguascalientes, Enrique, mi papá lo conoce muy bien, un español. Él ya llegó casado aquí a Monterrey, y él me contaba la historia de que cuando él era niño, a él lo habían abusado, él había tenido un abuso. Entonces él, a partir de entonces, él empezó a tener ciertos amaneramientos, además que tuvo puras hermanas, y él empezó a agarrar ciertos comportamientos. Y dice, yo tenía una voz, Jonathan, bien dulce, y cada vez que marcaban a mi casa, toda la vida fue así. Me marcaban y decía yo, bueno, y me decían, hola princesa, ¿cómo estás? ¿Me pasas a tus papás? Y quieras o no, eso entró en mi corazón. Dijo, yo tenía la voz así. Y hola princesa, hola mi amor. Y luego güerito de ojos verdes y pelo rubio. Y así, hola princesa. Y así, y dice que eso llegó a suceder. Entonces él sufrió abuso de una persona cercana y religiosa en el cristianismo. Y él nos estaba contando esta experiencia, cuando de repente él dice, cuando yo estuve a punto de casarme con mi esposa es de Monterrey, y dice, yo había decidido hacer algo. El día que yo me casara, dijo, yo iba a ir a la casa de ese hombre, y ya con mi esposa agarrado la mano le iba a decir a su esposa y a sus hijos, esto me hizo tu papá. Dijo, yo estaba esperando el momento para hacer eso. Sin embargo, al crecer, el Espíritu Santo llegó a su vida, y el Espíritu Santo le tapó la boca y no permitió que él hiciera o reaccionara de esta manera. Así que él le habló a su prometida y le dijo, no me voy a casar contigo. ¿Por qué? Ya tenemos todo. No, porque hay algo que yo quería hacer en mi corazón. Había una venganza que yo quería hacer y no voy a hacerla, o tengo miedo de hacerla y por eso no me quiero casar. Gracias a Dios, su esposa era una mujer llena del Espíritu Santo, y le dijo, tú lo que necesitas es permitir que Cristo sane esa área. Porque Cristo puede sanar cualquier cosa, hermanos. Cáncer, tumores, pero también esa área que a veces no dejas que Él te toque. Porque a veces luego se siente tan bonito odiar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Fíjate lo que le pasó. Hola, mira lo que le pasó a esa vieja que no me saludaba en el trabajo. Mira, ya la corrieron, ¿verdad que sí? No, yo sé que a ustedes no les pasa eso, ¿verdad? Y así, o de repente que ves que pisó una S de perro, y dices tú, mira, tómala, ¿verdad? Qué bueno que le pasó a esa vieja, ¿verdad? Ahí nos encanta, ¿verdad? A veces. Él tomó esa decisión. Gracias a Dios, su esposa lo llevó y le dijo, sana primero, y luego nos casamos. Estuvo orando con ella, lo llevó a perdonar. Le dijo, menciona a la persona. No puedo. Menciona. Y oraban, adoraban. Menciona y di, Padre, yo perdono porque no está de más decir que la Biblia dice, no el pastor Jonathan, que si tú no perdonas la ofensa de tu hermano, Dios tampoco te puede perdonar. ¿Es Biblia, sí o no? ¿Lo ha leído, sí o no? Duele, ¿verdad? Y duele con ganas, ¿verdad? La palabra. Dios nos perdona nuestros pecados, pero Él también nos dejó esa tarea de responder mesuradamente, con sabiduría y manifestando la presencia de Dios. Para no hacer larga la historia, se casan, tuvieron hijos preciosos los dos. De vez en cuando en la graduación de Isaí, en algún que otro evento, exalumnos nos topamos. Conoce muy bien a mis hermanos, conoce muy bien a mi papá aquí, que Dios lo bendiga. Pero en aquella hora que él nos contó esa historia, dijo, quiero orar si aquí hay hijos de pastores abusados. Hermanos, estaba la camioneta llena y casi todos habían sido abusados de una u otra manera. Algunos de ellos no por gente de la iglesia, sino antes de conocer a Cristo, por vecinos, por familiares. Estaba la presencia de Dios ahí. Y a mí ahí el Espíritu Santo me dio una palabra. Cuando fue la promesa de esos 7 años, separarme para Dios, y de ahí eso se convirtió esa palabra en mi oración. Dios, devuelve mi inocencia.
Yo quiero servirte, Señor, con un corazón limpio. No sé cuántos de ustedes desean servir a Dios aquí. De hecho, vamos a entrar a partir de hoy en un nuevo nivel de servicio a Dios. ¿Dan gloria a Dios? Muchas de estas cosas van a mejorar para la gloria de Dios. Buenas noticias, ya no va a durar tanto el pastor Jonathan predicando. Entendemos a los que vienen a orar desde las meras 9 y los 9, 10, 11, 12, 12 y media, casi 5 horas. Dios nos va a dar sabiduría para hacer mejor las cosas. ¿Dan gloria a Dios? Pero esa fue mi oración: devuelve mi inocencia, Señor. Que yo pueda servirte y no pueda decir, uy, me acuerdo que un día sí me traicionaron. Ese tipo de calaña ya la conozco. No. Yo quería tener un corazón limpio para servir a Cristo. Aleluya. Imagínate, José se encontró con las personas y fue tan sabio José que quería ver si esas personas seguían siendo la misma clase de, y usted le agregó la palabra, ¿verdad? Si seguían siendo las mismas joyitas sus hermanos. Pero mira, fíjate que dice en el verso 7, dice, y José cuando vio a sus hermanos los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló como ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ahora en el verso 9 dice que José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Mira cómo respondió calculadamente, no reaccionó. Ahí pudo haberles dicho, llévenselos y mátenlos, o pónganlos patitas para atrás y mándenlos de vuelta a su casa y no les vendan nada. Está prohibido venderle comida y ayudar a esta gente. Sin embargo, él tenía un plan. Respondió calculadamente. ¿Y qué hizo? Los metió a la prisión. Les dijo, ustedes son espías, pero José lo hacía para cuidar su vida de ellos. Decía, son espías. Luego los sacaron al tercer día y luego él les pone un reto y les dice, la única manera en que yo puedo ayudarles es que me traigan a un hermano menor del que me han contado ustedes. Pero como garantía quiero que me dejen a otro hermano aquí en el calabozo, a Simeón. Y ponen Simeón, bueno, iba a decir algo pero no voy a decir nada. Pero a él lo escogen y lo ponen en el calabozo. Así que en ese momento, como garantía, dejan a Simeón y ordena a su mayordomo, José, que vaya y les meta todo el dinero con que pagaron en sus bolsas de trigo. Ahí van los hermanos de camino a Canaán. Cuando van a mitad del camino, abren sus bolsas y se dan cuenta que estaba el dinero con que habían pagado. Ellos ahora se asustan, no se regresan, continúan su camino asustados y llegan delante de su padre. Y le dicen, papá, aquí está la comida y el alimento que tú nos ordenaste. Sin embargo, ahora se quedó Simeón en Egipto. ¿Cómo? ¿Ya perdí a un hijo? ¿Y ahora pierden otro hijo? Dijo, sí, y además para recuperarlo tienes que darnos a Benjamín. Benjamín era el verdadero hermano de José. Todo lo que estaba haciendo José es porque quería salvar la vida de su familia. Jacob, siendo un anciano, dice, no pueden regresar a Egipto, no quiero perder a más hijos. Y en el versículo 37, ahí en Génesis 42, dice, y Rubén habló a su padre diciendo, Señor, pues padre, dice, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano que yo lo devolveré a ti. Rubén, que los que saben la historia de José, él quiso defender a José desde un inicio. Él era el único, él era el mayor y trataba de defender a José de sus hermanos. Y ahora Rubén estaba dispuesto a sacrificar a 2 de sus hijos para que Jacob les diera permiso de llevar a Benjamín a Egipto. Sin embargo, nuevamente Jacob, siendo anciano, les prohibió ir a aquel lugar. Ahora en el capítulo 42, en el verso 8, dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, ahora Judá,
Judá, uno de los hermanos malos de José, dijo: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros hijos, porque el trigo se había terminado. Verso 9: y yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo devuelvo, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Amén. Pero ahora vienen a Egipto, vienen con Benjamín, vienen dispuestos a salvar la vida de Simeón. Y cuando llegan a Egipto, llegan ante el mayordomo y le dicen estas palabras: veníamos de regreso, nos encontramos el dinero en nuestras bolsas, pero nosotros no lo tomamos. A lo que el mayordomo les dice: tómenlo como que fue Dios quien se los puso en ese costal. Pero él era el que se los había puesto. Pero Dios tenía un plan, José tenía un plan. Así que se presentan delante de José, les entregan a Simeón, a su hermano mayor, y les mandó José a todos que los vistieran y los prepararan para una gran cena. Cuando estaban ahí en la cena, lo primero que pregunta José es: ¿aún vive el anciano? Así se oyó por fuera, pero por dentro es: todavía vive mi papá. ¿Está vivo mi papá? Porque José sabía que su papá lo amaba y que amaba a su hermano, que su papá era el único que entendía los sueños. Y él sabía que algo le han de haber dicho a su papá, porque si no, su papá lo hubiera ido a buscar. ¿Aún vive mi papá? Pero le dice: ¿aún vive el anciano? Sí, todavía vive. Verso 30 dice: entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Vieron que no hizo una escena delante de aquellos que le habían hecho daño? Yo sí creo que hay que llorar, y que hay que llorarle a Dios. ¿Dan gloria a Dios? Pero mira, tenemos que ser como José. ¿Dan gloria a Dios? ¿Cuántos han llorado así, hermanos, en la presencia de Dios? Por una ofensa, una falta, por un daño que te han hecho. Y el Espíritu Santo ha cerrado tus labios para no ofender a nadie, sino mejor reaccionar con mansedumbre y mostrar el fruto del Espíritu Santo. Pero de que hay lágrimas, hay lágrimas. Amén. Aleluya. Dice: entonces José se apresuró, lloró, entró a su cámara y lloró ahí. Verso 31 dice: y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Imagínate. Y ahora los vuelve a mandar de regreso a casa y vuelve a meter dinero en los costales, pero ahora no para capturarlos. Él quería bendecir a su familia. Cuando estaba ahí, estaban yéndose, le ordena a su mayordomo que tomen la copa real de José y la copa de plata, y la meta al costal de Benjamín. Cuando van de camino de regreso, celebrando por Simeón, celebrando por Benjamín, a mitad del camino vuelven a abrir costales. Pero ahora no solo se topan dinero, sino que el mayordomo los alcanza y dicen: se ha perdido la copa de mi señor José. ¿Qué les ha hecho él para que le regresen mal por mal? Mal por bien. No, mal porque se está ahorrando, mal por bien. ¿Qué les ha hecho mi Señor? A lo que dice Judá, y dicen ellos: no, nosotros no tomamos nada. Ahora estamos seguros que no te tomamos nada. Si alguien tomó algo, que muera. Bien seguros. Cuando de repente abren el costal, y en la copa, en el costal de Benjamín, estaba la copa de su hermano José. Todos viéndose así. Iba a decir, como algunos de ustedes, ¿no es cierto? No sé cómo apareció eso en mi bolsa, ¿verdad? No sé cómo se puso eso en mi muñeca, ¿verdad? No es cierto. Ya en Cristo nueva criatura somos, amén. Dan gloria. ¿A cuántos Dios sí los sacó? ¿Cuántos tenían esa maña? No levanten la mano ni haga ojos así. Pero caras vemos, mañas no sabemos, ¿verdad? Así, no responda, no mueva mucho los ojos, yo voy a mirar a otro lado. Pero ¿cuántos realmente batean ser bien mentirosos? Ladrones, engañadores. A mí un día alguien me regaló
cierto equipo de audio. Me dijo, te lo regalo con todo mi corazón. Yo, sí, gracias. Y un día me junté con otro amigo que también tenía audio y le dije, oye, vamos a juntarnos, ya tengo un equipo igual al tuyo, vamos a juntarnos. Dijo, ¿en serio? Y resultó que a él se le había perdido un equipo igualito. Luego me di cuenta, hicimos cálculos y eso que a él se le había perdido, el angelito vino y me lo regaló a mí, ¿verdad? Pero no contaba con que nos íbamos a topar y nos íbamos a dar cuenta, ¿verdad? Y dijo, ay, angelito, dije yo, santo Dios, ¿cuántos batean? Gracias a Dios en Cristo somos nuevas criaturas, amén. Él ha perdonado nuestros pecados y ya no robes más, ni mientas más, por favor. ¿Dan gloria a Dios? Yo solo he robado una cosa, el corazón de mi esposa. Gracias. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Y soy culpable de ello. Hermanos, le meten la copa al costal de Benjamín y los increpan. Viene en capítulo 44, verso 4, dice, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, lo que acabamos de hablar, levántate y sigue a esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. ¿Por qué robaron a mi señor? Sin embargo, verso 9 dice que ellos dijeron que donde fuera hallada la copa iba a morir. Pero mira, José tenía un plan. Versículo 19 dice que, fíjate lo que hizo ahora uno de los hermanos mayores. Ahora el que se levantó fue Judá, uno de los perversos. Y mira lo que le dice a José. Dice que Judá se pone frente a él en los versos siguientes, pero en el 19 le dice, mi señor preguntó a sus siervos, o sea, a nosotros, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y José casi se ríe. De nuevo dice, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez y un hermano suyo murió. O sea, a Benjamín, y era José. Y José no dijo nada, no reaccionó, no se convirtió en el reflejo disfuncional que lo hirió a él. Mira lo que hizo, calladito. Dijo, y él solo quedó de los hijos de mi madre, de Raquel. Y su padre lo ama. Te ruego, verso 33, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Es decir, mi papá se va a morir si no llego con Benjamín. Sin embargo, ¿qué hizo aquel hermano? Aquel hermano que había vendido a José, que lo había metido en una cisterna. ¿Qué había pasado en aquella hora? Cambió. Él dijo, tómame a mí en lugar de mi hermano. ¿Sabes qué quería ver José? ¿Sabes por qué José los metió a la cárcel? Porque él les tendió trampa 2 veces. José solo quería una cosa, quería ver si sus hermanos ya habían cambiado. Y al más perverso, a Judá, lo vio decir, tómame a mí y no a mi hermano. El que un día le dijo, ¿por qué tú sí y yo no? Porque tú sí tienes sueños y yo no. Ahora le estaba diciendo, tómame a mí y no a mi hermano. Fue el mismo que le dijo a su papá antes, si no te lo devuelvo, toma a mis hijos en mi lugar. Que yo muera, aún mis hijos. Sus hermanos habían cambiado. Él se ofreció voluntariamente como esclavo y José se dio cuenta que algo había sucedido en el corazón de sus hermanos. Hasta entonces José nunca había hablado con ellos. José hablaba en el idioma de Egipto y siempre usaba un traductor para hablar. Pero cuando él ve el cambio que había sucedido en las personas que hace años lo habían herido, porque sí te tengo buenas noticias. Las personas sí pueden cambiar si Cristo reina en su vida. Porque allá dicen, la gente no cambia, la gente es y seguirá siendo
¿Cómo dicen que genio y figura hasta la sepultura? A menos que se atraviese Cristo y transforme sus vidas. Cuando la gente se humilla delante del Señor, Él puede transformar el corazón de una persona. José fue mesurado, inteligente, calculista, no reaccionario, sino actuó con sabiduría para saber si los que le habían hecho el mal seguían siendo la misma calaña o si ahora ellos habían cambiado su corazón. ¿Y qué se topó? Con un cambio. Entonces, diga conmigo entonces. Siempre quería hacerle así. Entonces, ahí es donde salta José y ahora sí dice, soy José su hermano. Hasta entonces les revela quién era. Me imagino que cada vez que les daba la orden, José estaba estoico, erguido, le hablaba en egipcio a su traductor, él les hablaba a sus hermanos y entre los hermanos estaban, nos van a matar, nos van a meter a la cárcel, nos van a pagar, acuérdense de lo que le hicimos a nuestro hermano, la sangre de él va a ser sobre nuestra cabeza, y todo lo que ellos hablaban siempre con siseos, con susurreos. José lo entendía, pero se hacía que no entendía nada. Pero ahí cuando entendió que esa gente que un día le había hecho mal, sí había cambiado, soltó las palabras y dijo, yo soy José su hermano. Versículo 1 en el capítulo 45 dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, verso 2, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, estaban en shock. Aquel jovencito que le habían hecho cuanto quisieron, ahora era el que los tenía en sus manos, hermanos, y habían visto cómo les había perdonado la vida. Estaban, hermanos, si aterrados. Imagínate, vulnerables, a merced del que podía hacer lo que quisiera. Pero José no podía cambiar sus convicciones, hermanos, porque era un hombre convencido de que aunque en temporadas de su vida había parecido que Dios la había abandonado, él sabía que Dios estaba con él. Y él, ¿qué es lo primero que les dice? No estén aterrados, bola de miedosos. Bueno, eso no viene en la Biblia, pero me imagino que les dijo eso. No estén aterrados. Y dice, aleluya, estamos en el verso 2. Mira esto, escucha esto. Creo que está ahí en pantalla también. Cada vez que José respondía convencido de que Dios estaba con él, en su corazón crecía y crecía la forma y carácter que Dios quería formar en él. José reaccionaba de acuerdo a la manera en que Dios quería que reaccionara. Eso es un hombre de carácter. Ese es un hombre que ha formado a Cristo en su vida. ¿Cómo reaccionas ante la adversidad? No es que te sepas todas las canciones del himnario, no es que hagamos rutinas espirituales que son buenas. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de hacer daño o regresar o vengarte o regresar la misma moneda, ¿sabes? Cuando tú decides poner la gracia y la misericordia delante de ti y dejar que sea Dios quien pelee por ti, que dé testimonio de ti, estamos haciendo que crezca el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Quieres ver el carácter de Cristo en tu vida? No reacciones, responde. ¿Quieres crecer en Dios? ¿Quieres reflejar a Cristo cada día en tu vida? No reacciones, responde. Cada vez que está la oportunidad para reaccionar y sacar todo lo que queremos sacar, es la oportunidad que Dios nos está dando para crecer en el carácter de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. No fue un milagro lo que llevó de esclavo a rey a José. Fue que toda su vida respondió convencido de que Dios estaba con él. Dan gloria a Dios.
No fue un milagro, no fue un prodigio, fue un hombre convencido que estaba seguro que Dios estaba con él en cada paso y en cada proceso. Imagínate caminar así, una vez más, imagínate que todos camináramos así en esta vida, convencidos de que Dios estaba con nosotros en cada paso. ¿Cuántos han vivido una experiencia donde sienten que Dios no estuvo ahí? Y no solo de enfermedad, hablemos de traición, de ofensa. Oye, Señor, si yo te sirvo, ¿por qué vivo estas cosas? Sin embargo, José reflejaba el carácter de Cristo porque aprendió a responder y a no reaccionar. Ahora, si tú te vuelves una persona que sabe responder con sabiduría, te vas a ser una persona de alto impacto. Di conmigo, de alto impacto. Versículo 4 dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste a Egipto. No me olvidé de ustedes. Fíjate, ¿qué les dijo? Yo soy su hermano. ¿Qué le hicieron? Soy tu hermano, tu misma sangre, hijo de tu padre, hijo de tu madre. No, ¿qué fue lo que les dijo? Soy su hermano, hasta con gusto. Sí, soy José. Acuérdense que me vendieron para Egipto. Imagínate, mira el carácter de José. Sí, soy yo, sí que me vendieron. No se acuerdan, tú me amarraste las manos. Acuérdate, fuiste tú de verdad. Y los hermanos estaban aterrados. No solo por el peso de autoridad que tenía en Egipto, sino el peso de carácter que tenía ese hombre. Imagínate, te somete a alguien así, ¿no? Alguien así de fe, alguien que toma aún toda niñería o inmadurez y la hace así chiquita y la guarda y camina convencido de que Dios estaba con él, que Dios lo llamó a responder y no a reaccionar. Imagínate, sí, soy José. Acuérdense, el que vendieron a Egipto, verso 5, dice, ahora pues, no se entristezcan, bola de miedosos, ni os pese de ni os pese de haberme vendido acá. No solo le dice, no tengan miedo, no se entristezcan, les dice, y que no haya en su corazón la culpa de que ustedes me vendieron acá. Y mira lo que dice estas palabras. Estas palabras es el remate de la historia de José. Lo voy a leer en la Reina Valera y dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. O lo voy a decir en la NBI, que dice, porque Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida. Él entendió que todo lo que había vivido era para salvarles la vida. Si José no hubiera sido vendido, nunca hubiera llegado a ser rey de Egipto y no hubiera tenido el poder para salvar toda la posteridad de Jacob, de su padre, de sus hermanos, de sobrinos, de toda la familia, de todos los hebreos, hermanos. Se hubiera terminado la historia hebrea en ese momento. Pero José dijo, no se pongan tristes, aunque fueron usados por el diablo, ¿verdad? Sin embargo, Dios fue el que me trajo aquí, fue Dios quien lo permitió. No solo eso, sino que me salvó para preservarles la vida a ustedes. José estaba antes aquí, ¿verdad? Pero aquel que aprendió a confiar en Dios ya no estaba aquí. ¿Ahora dónde estaba? Acá. Y tenía todo para humillar. Sin embargo, José demostró ser lo que siempre fue, hermanos. Un hombre que sabía que Dios estaba a su lado. ¿Te imaginas ser una persona que abre los graneros para darle de comer a la gente que habló de él? Imagínate abrir los graneros para darle de comer a la gente que hasta le contaba, ¿por qué comes más que yo? ¿Por qué Dios te dio esa ropa? Mamá te quiso más que a mí. Imagínate la gente que lo vendió, que le deseó la muerte. José les pudo haber dado en la cabeza, pero decidió no reaccionar, sino responder con sabiduría. Dan gloria a Dios. Aleluya. Casi terminando, hermanos. Dios había colocado a José en una posición de honor. Amén. En un lugar diferente ya ante la vida.
¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos mirado al cielo? Porque aún, hermanos, el pecador, el que no tiene a Dios y no confía en Dios, o dice que no hay Dios, en el cualquier momento de su vida que le pasa algo feo, ¿sí o no? Voltean al cielo, y lo digo con todo respeto, y dicen: si existes, ¿dónde estás? ¿Sí o no? Hasta el que dice que no cree en Dios y le pasa algo feo, o pierde a alguien importante, o pierde algo importante, voltea al cielo y dice: si existes, ¿dónde estás? Y Dios en el cielo sí nos responde y dice: aquí estoy, y si tú me sigues, yo estaré contigo a tu lado, viviendo lo que estás viviendo. Dan gloria a Dios. Pero mira, en el capítulo 50, verso 15, estamos por terminar. Murió Jacob. Ustedes que saben la historia, bendijo a sus hermanos. José regresa con riquezas a Canaán, bendice a su padre, toma a su padre, lo regresa a Egipto, le da tierras a su padre y a todos sus hermanos, a sus sobrinos, a toda su descendencia. Les da lugar para labrar la tierra, son bendecidos. Faraón los pone en una posición de honor, pero de repente muere Jacob. Y cuando muere Jacob, todos los hermanos de José dicen: ya llegó nuestro momento, nos van a cortar el cuello. Sin embargo, todos temerosos se acercan a José, pensando que él les iba a pagar mal por mal. Pero mira lo que responde a sus hermanos. Verso 8. Dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, estamos aquí para servirte. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, y os sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló. ¿En dónde? En el corazón. Versículo 21. Dice: así los consoló y les habló en el corazón. José una vez más respondiendo que dependía de Dios. Dijo: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Verso 19, si lo pueden poner ahí por favor. Capítulo 50. Dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José, en la posición que ahora tenía, no jugó a ser Dios. ¿Verdad? ¿Cómo le gusta a la gente jugar a ser Dios, verdad? Juzgar, criticar, medir a la gente. Piensan que tienen una regla moral más alta, ¿verdad? Te critico porque peco diferente a ti, ¿verdad? Pero como yo sí me lavo los dientes, me echo perfume, te critico porque tú usas los zapatos sin combinar. Al que escuchó entienda lo que estoy diciendo, ¿verdad? Y juzgas a otra gente. Siempre queremos jugar a ser Dios. Pero si yo fuera Dios, yo sí lo hubiera mandado al infierno. Si yo hubiera sido Dios, queremos jugar. Sin embargo, José, aquel que siempre tuvo la convicción de que Dios estuvo en cada temporada de su vida, dijo: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Nunca se les olvide que no fueron ustedes, desde el inicio fue Dios. Dios ha estado conmigo. Dan gloria a Dios. Aleluya. Dios tiene un propósito. Di conmigo: Dios tiene un propósito. Dile a tu hermano: Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para ti. Dile: no se te olvide. Así dile: no se te olvide que Dios tiene un plan para tu vida. Aleluya. Dile: no se te olvide. O dígalo conmigo, diga: no se nos olvide que Dios puede transformar un mal por un bien. ¿Qué dice Romanos 12:21? Mi papá me lo dijo de chiquito un día que, híjole, sí dije: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Manda tus ángeles con metralletas, Señor, por favor, defiéndeme. Y papá me dijo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo. Y Dios transformó así la historia de José, convirtiendo un mal en un bien. Yo no sé cuál es el mal que has vivido: rechazo, dolor, no sé qué personas te han herido, pero si tú estás aquí buscando a Dios de todo tu corazón,
y te llevas este reto de estar convencido que a pesar de que a veces haya situaciones donde sientas que Dios no está metiendo su mano, Dios va a cambiar ese mal sí o sí por un bien. Llegará el tiempo donde las cosas van a dar la vuelta y vamos a entender que todo lo que pasamos fue para bendición, fue para un impacto mayor. Ahora termino con esto. José, y con esto cierro, él no tuvo idea de algo que hizo. José no tenía idea cuando lo incriminaron, cuando lo vendieron, de que un día llegaría a ser rey, no faraón, pero rey, gobernador dentro de Egipto. Pero hubo un impacto mayor, que los que leen la Biblia entera se han dado cuenta, pero hubo un impacto mayor. Gracias a la respuesta mesurada, sabia y llena de gracia de José hacia sus hermanos, de perdón, trajo un impacto que salvó la vida de miles. Judá, quien fue el que le dijo a su papá: te ofrezco mis hijos para que me dejes ir para allá. Judá, el que dijo: yo tomo lugar en lugar de mi hermano Benjamín. Judá es el tatara 1600 años después, abuelo de Jesús de Nazaret. Judá es la genealogía santa de Cristo. Si José hubiera reaccionado y no le hubiera perdonado la vida, otra consecuencia futura hubiera sucedido. Pero Dios tiene un plan. Y aquellos que aprenden a no reaccionar sino a responder, se sincronizan con el plan perfecto de Dios. José demostró lo mismo que un día Cristo hizo: llevó los vituperios de Dios en su vida. Jesucristo fue rechazado por ti, fue vituperado, pero él aprendió a callar. Sí le dijo a su padre: ¿dónde estás? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y fue y entregó su vida en la cruz del Calvario para salvarte a ti y a mí. Hermanos, no sabes el impacto que puede tener tus respuestas en la vida. Porque tu respuesta a tus hijos, a tu cónyuge, a la persona que más te hirió en esta vida, puede traer salvación, puede traer vida y puede traer bendición. José aprendió a perdonar lo imperdonable, aprendió a reaccionar ante los momentos más difíciles de su vida. Aprendió a no ser un reflejo disfuncional de lo que lo rodea. Aprendió a dar buenas respuestas, a seguir adelante, a seguir a Dios. Aprendió José a no reaccionar, sino responder como conviene. ¿Qué vas a hacer tú? Y termino con esto. Te voy a hacer una pregunta, póngala ahí en la pantalla y quiero que te la lleves, anótala o tómale una foto y quiero que te la lleves. Imagínate que hubiera una persona exactamente igual que tú, se llama igual, tiene los mismos ojos que tú, igualito que tú, y tiene los mismos problemas o las mismas adversidades que tú tienes, pero esa persona decide confiar en Dios a pesar de lo que está pasando. ¿Cómo respondería esa persona si estuviera en tus circunstancias? Pero ¿cómo respondería alguien en tus circunstancias si tuviera la confianza de que Dios está con él o con ella? Imagínate un gemelo tuyo. ¿Cómo respondería esa persona ante esa situación, ante esa área que no queremos tocar? ¿Cómo respondería? Bueno, la respuesta en sí será tu respuesta, será tu guía para lo que hoy tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer con tu hermano?
aquí en la iglesia, con tu hermano en Cristo, con tu familia, donde hayas sido herido. Imagínate que hay una persona con la misma situación, pero que está confiando en Dios en esa área. Esa será tu respuesta. En el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos llamaste, Señor, a ser personas de alto impacto, ser reflejos de tu amor, de tu perdón, pero también de sabiduría, Señor. Nos has dado autoridad, hoy nos has bendecido con cosas que te hemos pedido, con personas que te hemos pedido, pero también, Señor, nos has dado una responsabilidad que es, Señor, poder responder y no reaccionar, Señor. Te rogamos en esta mañana que venga tu sabiduría del cielo, que venga tu gracia, Señor, que nos ayude, Señor, a ser un reflejo de lo que decimos que creemos, Señor, y tu nombre será glorificado, Señor. Te rogamos en esta mañana que nos ayudes a responder mesuradamente, con sabiduría, Señor, poniéndote a ti por delante, Señor, sabiendo que nuestras respuestas actuales ante situaciones actuales, Señor, pueden salvar a futuro la vida de muchos, Señor. Pueden cambiar el destino de una familia, pueden cambiar el destino de jóvenes, Señor. Las respuestas que hoy damos ante lo que estamos viviendo, Señor, puede forjar, puede delinear un camino por el cual nuestros hijos pueden caminar, Señor. Pueden ser caminos aún que podemos forjar de retorno de aquellas personas que un día fueron también ofendidas por nosotros o por otras personas que quizás decían tener a Cristo, pero no lo manifestaban. Pero nuestras respuestas, Señor, pueden formar ese camino para que muchos puedan ir a ti, Señor. Te rogamos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos ayudes a ser sabios y prudentes, Señor. Que nos ayudes a tomar respuestas, Señor, basadas en quién somos, no en qué nos sentimos, Señor. Y somos tus hijos, somos hijos libertados, somos hijos redimidos con tu sangre preciosa, somos hijos lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Somos hijos que hemos sido, Señor, aleluya, recibidos en la familia de Dios. Tú borraste nuestro pasado, tú has borrado nuestro pasado. Has borrado nuestras ofensas. Has borrado, Señor, nuestro pecado. Tú has borrado, Señor, todas las cosas, Señor, que pecaban delante de ti. Y hoy podemos decir que hemos sido, Señor, somos nuevas criaturas. Respondemos por quienes somos, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, para traer restauración en nuestra familia. Que si toda la vida, Señor, recibimos odio, mal por mal, engaño, aún de las personas en quien más confiábamos, podamos como José, como Cristo, dar un bien por mal, Señor. Siguiendo el ejemplo que tú diste, Señor. Tú entregaste tu vida por este mundo pecador, Señor. Pero hoy nos has dado identidad, nos has dado vida. Nos coronas de favores, de misericordias. No nos falta el pan diario, Señor, ni dónde poner nuestra cabeza para descansar. No nos falta zapatos que ponernos, ropa que vestirnos, Señor. Muchos andamos, Señor, en muebles. Tú nos has dado todo, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser un reflejo de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, Señor, que nuestra vida sea de alto impacto. Haznos cristianos, Señor, de alto impacto. Que aún otros se asombren, Señor, que cuando su familia los vea, hermanos en Cristo los vean y los vean. Oye, pero si a ti te ofendieron, si a ti te dañaron, ¿por qué regresas un bien por un mal? Ellos puedan decir: por lo que Cristo hizo en mi vida, porque Él siempre estuvo conmigo,
porque Él siempre ha estado conmigo, porque Él ha prometido que no me dejará y no me desamparará, y así lo ha hecho. Yo respondo conforme a lo que Dios ha hecho. Padre, y levanta una generación para todo lo que viene, Señor, para ese proyecto a futuro cercano de este nuevo lugar, que podamos llegar como un ejército en victoria, Señor. Como así profetizaron al inicio de este servicio, esas sillas sean llenadas de nuestros familiares. Ahí va a haber lugar para nuestra familia, pero también va a haber lugar para aquellos que quizás un día nos ofendieron, Señor. Tu nombre será glorificado, Señor. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos que somos parte de una mesa, Señor, también. Tu palabra dice que es Cristo el que va a servir en esa mesa. Que tú te despojaste aún de tu manto, Señor, de maestro, y te pusiste, Señor, un manto de servicio. Así nosotros, Señor, aún ya muchos desde una posición de autoridad, de bendición, puedan dar a otros lo que nunca recibieron, para que tú seas exaltado, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú, Señor, aleluya, tu mano, tu favor, tu bendición me sigan todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret.